¿Por qué? Cuando nos tenían frente a ellos, frente a quienes conformaron el comité de crisis, no nos informaron del grado de peligrosidad que existía en este secuestro. Aportar a las investigaciones y aportar a que este caso tenga la posibilidad de ser esclarecido. Nosotros hemos entregado el documento en el cual queda demostrado que este superintendente no fue quien declaró la reserva de los estudios actuariales en el año 2015, que eso se hizo en el año 2013 en una gestión anterior. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. Saludos y bienvenidos a TVL Noticias Dominical en este domingo 8 de julio de 2018. Gracias a quienes nos sintonizan por el canal 42 en Quito, por la radio de la Asamblea Nacional y por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. A continuación, el resumen de noticias de la Asamblea de esta semana. Asamblea en pleno. Los familiares del grupo periodístico de diario El Comercio, secuestrado y asesinado en la frontera con Colombia, pidieron a la Asamblea Nacional que revisen cómo se manejó este caso por parte del Estado ecuatoriano. El Pleno de la Asamblea Nacional escuchó los testimonios de los familiares de Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. Los allegados al periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paul Rivas y al conductor Efraín Segarra pidieron al Pleno de la Asamblea Nacional que se revise el manejo que dio el Estado ecuatoriano al secuestro y posterior asesinato del grupo periodístico de diario El Comercio a manos del grupo narcodelictivo Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. Yadira Aguagallo y Ricardo Rivas, novia y hermano de Paul Rivas, expusieron en forma cronológica cómo se dieron los hechos antes y luego del secuestro. Dijeron que sus palabras también las dedicaban a los familiares de Óscar Villasís y Katy Velasco, también asesinados en la frontera norte. Esta historia empieza meses atrás y es nuestro pedido que esa historia sea considerada cuando empezamos a hablar del secuestro y el asesinato de Paul, Javier, Efraín, Katy y Óscar, porque ese es el mejor homenaje que les podemos hacer. Yadira precisó que desde el mes de enero ya se conocía que militares recibieron mensajes intimidantes por parte de las disidencias de las FARC y que desde el 23 de febrero ya se sugería la creación de un comité de crisis. Las amenazas contra el país son latentes en cada mensaje. Se habla de colocar bombas y de secuestrar elementos de las fuerzas públicas y después se habla de secuestrar a civiles y de matar a civiles en la frontera. De ahí que el argumento de no sabíamos ya no es una justificación para estas familias. E hizo público el reclamo, pues según dijo, los familiares no estaban al tanto de las acciones que emprendía el Estado. Las familias, como siempre, nos tenemos que enterar por la prensa, por Facebook, por Twitter y por WhatsApp de las cosas que ocurrieron con nuestros familiares. ¿Por qué? Cuando nos tenían frente a ellos, frente a quienes conformaron el comité de crisis, no nos informaron del grado de peligrosidad que existía en este secuestro. Por su parte, Ricardo Rivas cuestionó si efectivamente hubo, por parte del Estado, negociaciones para liberar al equipo periodístico. Que por sugerencia de la UNACE, por indicaciones de la UNACE, quiere decir que la UNACE es responsable de todas las decisiones que se tomaron al respecto. Mi pregunta es entonces, ¿aquí debería estar el director de la UNACE? La exposición de Yadira y Ricardo Rivas estuvo acompañada de proyecciones y videos con las declaraciones del exministro del Interior César Navas. Al cierre de la presentación, los asambleístas aplaudieron de pie a los familiares de Paul, Efraín y Javier. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Parlamento conformó la comisión ocasional que se encargará de recopilar y analizar la información relacionada con la muerte del ex general de la Fuerza Aérea del Ecuador, Jorge Gabela. La mesa legislativa sesionará la próxima semana para elegir sus autoridades. Con 94 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución que da luz verde para la creación de la Comisión Ocasional Multipartidista, que se encargará de la recopilación y análisis de la documentación relacionada con la muerte del ex general de la FAE, Jorge Gabela. El asambleísta César Litardo fue el proponente de la iniciativa. Aportar
a las investigaciones y aportar a que este caso tenga la posibilidad de ser esclarecido. La comisión multipartidista está conformada por 7 legisladores, cada uno en representación de las bancadas legislativas. César Litardo, Juan Sebastián Palacios, Noralma Zambrano, César Ron, Yanine Cruz, Marcela Guiñaga, Ángel Gende. Esta comisión tendrá la misión de elaborar un informe con la documentación que reposa en el legislativo desde el 2010, tanto en la Comisión de Fiscalización y la de Relaciones Internacionales, respecto de la adquisición de los helicópteros DRUF. Y si ese informe amerita que haya algún proceso de control político a través de fiscalización, se lo haga, así como de creer pertinente y encontrar algún tipo de información que debe ser llevada hacia la justicia, también sea corrido traslado hacia la misma. La comisión tendrá una duración de 90 días. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El proyecto de reformas al Código General de Procesos pasó el primer debate en el Pleno. Los asambleístas coinciden en que las reformas apuntan a brindar un servicio más eficaz, eficiente y oportuno en todas las materias, excepto en la penal, constitucional y electoral. La presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Guiñaga, indicó que las reformas al Código de Procesos permitirán que la Administración de Justicia sea eficaz y eficiente y así atender las problemáticas de los ciudadanos de manera efectiva. Identificado ciertas normas que en vez de dar agilidad están generando cierto obstáculo, cierta preocupación y que requieren ser reformadas para un goce efectivo de los derechos por parte de la ciudadanía. Para Henry Cucalón, el objetivo es lograr celeridad, eficiencia, imparcialidad y honestidad en el sistema de justicia. La eliminación de la caución en los juicios de recusación. ¿Por qué es prioritario e importante? Porque este tipo de procesos no debe estar sujeto a ninguna condicionalidad. Luis Fernando Torres, proponente del recurso de revisión, manifestó que la reforma al Código General de Procesos se construyó con mucho fundamento técnico, con el objetivo de asegurar la tutela efectiva de derechos y el acceso a la justicia. Conocimos de casos en que, habiéndose presentado en 4 veces las demandas, los jueces en 4 ocasiones habían decidido archivar por asuntos meramente formales, por soberbia judicial o por la alta discrecional que da el Código. Con las reformas propuestas ya no podrán los jueces archivar demandas y beneficiarse del archivo. Franklin Samaniego destacó los avances en materia de infraestructura y ejecución. Ha impulsado la posibilidad de que los ciudadanos puedan tener el acceso a la justicia y garantizar un principio fundamental que es la inmediación con la oralidad, que el ciudadano pueda estar presente en el desarrollo del proceso penal por la vía oral. El Código General de Procesos es la norma que recoge los procedimientos en materia no penal. Clever Aranda, TVL Noticias. En Ecuador, más de 1.500 personas fueron reportadas como desaparecidas. Ante esta realidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó que la Comisión Ocasional de Desaparecidos pueda tramitar reformas y leyes en su ámbito. Este insumo será entregado a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para su incorporación en el trámite de las reformas al Código Integral Penal. Con 84 votos, el Pleno aprobó la resolución para que la Comisión de Desaparecidos tramite proyectos de reformas o leyes de su competencia. El presidente de esta mesa de trabajo, Absalón Campoverde, señaló la importancia de la resolución. Por ejemplo, estamos hablando de 1.577 desaparecidos en el Ecuador y ese es el número que habla la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la DINASED, que antes, por supuesto, cada institución hablaba de un número diferente. Absalón Campoverde comenta que la situación de desaparecidos se lo trata como un acto administrativo, por lo que insiste en la tipificación penal de la desaparición involuntaria de personas. En el 2014, la Asamblea tipificó como delito la desaparición forzada. Hoy, la Comisión Ocasional para tratar temas de desaparecidos, que está conformada por 10 miembros, hemos presentado un proyecto de reforma al artículo 84
en el cual estamos pidiendo la tipificación como delito a la desaparición involuntaria a personas particulares. Marcela Guiñaga aclaró que el Código Integral Penal contempla la no prescripción del delito cuando una persona es buscada hasta saber su paradero. Es un cuerpo normativo que tiene que mirarse con integralidad, absolutamente. Por eso, a nombre de la Comisión de Justicia, en su calidad de presidenta, y a nombre de los miembros que la integran, pido que se respete la reserva legal que tiene el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Por unanimidad, la resolución tuvo acogida en el Pleno. Clever Aranda, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional debatió un proyecto de resolución en solidaridad con todas las personas que sufren algún tipo de discapacidad y que además rechaza las expresiones del expresidente Rafael Correa en contra del actual mandatario Lenín Moreno. La asambleísta Sonia Palacios, proponente de la iniciativa, indicó que dichas expresiones son consideradas como discriminatorias, mientras que la asambleísta Mónica Alemán sugirió que en el Parlamento rechace cualquier expresión de violencia desde todos sus ámbitos. Asambleístas, queda mucho por hacer para mejorar las condiciones de vida de todas las personas, en especial de quienes históricamente han sufrido marginación. También queda mucho por hacer en la lucha contra la violencia y la discriminación. Insisto, todo aquello no se consigue con resoluciones. La Asamblea no está para aquello, la verdad. No, al no ser resoluciones, al menos que abran la puerta a leyes efectivas y útiles para mejorar la convivencia social. Solicito a la compañera ponente que obremos con justicia. Pensemos en todas las personas que han sido víctimas de violencia de cualquier tipo y en cualquier ámbito. Y en tal virtud, condenemos todo acto de violencia, venga de donde venga, pues si solo nos solidarizamos con unas personas y no con todas, pues estamos incurriendo en lo que no queremos, en la discriminación. Con 72 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución de exhorto al presidente Lenín Moreno para que el gobierno ecuatoriano reconozca que Venezuela enfrenta condiciones suficientes para declarar a ese país en situación de crisis humanitaria. La propuesta fue presentada por el asambleísta en representación de los migrantes en América Latina, el Caribe y África por CREO, Fernando Flores, quien aseguró que en Venezuela viven alrededor de 300.000 ecuatorianos y que su situación es crítica. El legislador también se refirió a las condiciones en que llegan a nuestro país ciudadanos venezolanos. En esta misma sesión, el Parlamento conoció una propuesta de resolución de iniciativa del asambleísta Byron Zuquilanda, que rechaza las expresiones vertidas por los presidentes de Venezuela y Bolivia que buscan generar dudas respecto de la independencia de justicia ecuatoriana. La votación de la propuesta quedó en suspenso hasta una próxima convocatoria. Es momento de una pausa promocional, pero enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. El superintendente de bancos, Cristian Cruz, compareció ante la Comisión de Fiscalización para presentar las pruebas de descargo dentro del trámite de la solicitud de juicio político en su contra. Como parte de su defensa, la autoridad aseguró que no ordenó aclarar la reserva de los estudios actuariales del IES. Durante la comparecencia, el superintendente de bancos, Cristian Cruz, aseguró que no incumplió resoluciones de la Contraloría y que el intento de iniciarle un juicio político responde a otros intereses. Bueno, todo esto va atrás de lo que sucedió años atrás en el traspaso del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, que una vez más, el día de hoy, nosotros hemos dejado claro que todo ese actuar fue conforme y apegado a la ley y al derecho. Cruz dijo que no le correspondía la destitución de Richard Espinosa, sino al Ejecutivo como ente nominador, y que él no fue quien decretó la reserva de los estudios actuariales. Nosotros hemos entregado el documento en el cual queda demostrado que
este superintendente no fue quien declaró la reserva de los estudios actuariales en el año 2015, que eso se hizo en el año 2013 en una gestión anterior. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, señaló que se llamará a una sesión para analizar las pruebas de cargo y descargo. Dijo que esperan que las posturas políticas no primen en la decisión. Es a una sola persona, ha hecho un solo descargo y hará un solo descargo hasta el día viernes, lo cual facilita un poco que tengamos los tiempos avanzados ya con la información procesada de las pruebas de cargo, de las comparecencias. La comisión prevé tener listo el informe como fecha tope hasta el miércoles próximo. Sin dejar el compromiso de analizar el monto total de la deuda que será analizado hacia futuro. Hay una comisión establecida entre el Ministerio de Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para establecer el monto total de acuerdo al informe actuarial que se está realizando en este momento, que es lo que la Contraloría en el año 2015 ya determinó que se haga y que ahora se ha ratificado ya el compromiso institucional para que esto se desarrolle adecuadamente. Cristian Cruz aseguró haber desvirtuado las acusaciones y considera que la decisión correcta sería el archivo del juicio político. Sobre una evaluación a su gestión propuesta por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dijo que acudirá y presentará pruebas documentadas como lo hizo en fiscalización. Clever Aranda, TVL Noticias. Los ministros de Trabajo y de Educación presentaron en la Comisión Ocasional de Jubilados el estado y los valores pendientes por concepto de jubilación que tiene el gobierno con este sector. Son más de 600 millones de dólares que se empezarán a cancelar de manera paulatina y prioritaria desde la próxima semana a más de 11.000 jubilados. Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, entre el 2017 y 2018 se han destinado por concepto de pago de jubilaciones 610 millones de dólares, en beneficio de 11.666 jubilados. Aseguró que de la deuda total se ha cancelado el 50%. En el 2017, 367 millones y en el 2018, 244 millones. El monto restante asciende a 626 millones. Las carteras con mayor número de jubilados son educación y salud. El ministro anunció además que se logró un acuerdo con el Ministerio de Finanzas para empezar los pagos desde la próxima semana de manera paulatina y prioritaria. Un valor mínimo de 5 millones de dólares mensuales, un valor mínimo que nos va a permitir ir pagando a 100 jubilados mensualmente. También entregó una propuesta de derogatoria y sustitución del Acuerdo Ministerial 094, que define las condiciones y requisitos para la jubilación. Cada ministerio tendrá que planificar con sus potenciales jubilados, con las personas que quieren acogerse a la jubilación, tendrá que planificar de su propio dinero y pagar de su propio dinero. A la sesión de la Comisión Ocasional también acudió el ministro de Educación, Fander Falconi. Él indicó que por concepto de pagos de jubilación entre el 2008 y 2017, la deuda llegó a 760 millones de dólares. De ello se ha cancelado el 42%, que representa a un poco más de 6.000 jubilados. En el caso de la LOCEP, nosotros hemos emitido la compensación jubilar a 484 personas. En el caso de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, hemos emitido una erogación de 277 millones de dólares y en el caso del Código del Trabajo hemos erogado 17.7 millones de dólares. A la sesión estaban invitados los ministros de Salud y de Defensa. Ambos habían enviado a 2 delegados. Sin embargo, la comisión contestó que se requiere de su presencia. El próximo viernes, la mesa legislativa tiene previsto recibir al ministro de Finanzas y al secretario nacional de Planificación. Con ello culminaría el ciclo de comisiones generales. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El Ministerio de Defensa del Interior y la Policía Nacional están de acuerdo con eliminar el tercer libro del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. La normativa da paso a la creación del Servicio de Protección Pública, propuesto por el expresidente Rafael Correa. La Comisión de Relaciones Internacionales recibió esta propuesta. Fue en mayo del 2017 que la Asamblea Nacional aprobó el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. La normativa está constituida de 3 libros y en el tercero, los legisladores dieron paso a la creación del Servicio de Protección Pública. Ahora, la Comisión de Relaciones Internacionales busca reformar ese articulado. Para ello, recibió al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Y además, que es una entidad de servicio de seguridad pública, con lo cual, a más de militarizar la seguridad, se está estableciendo un mecanismo para el control social.
En su momento, la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, María Augusta Calle, señaló que no se está desmereciendo el trabajo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Además, descartó que existan grupos clandestinos. Eso es lo que se quiere hacer en el país, tener esa libre voluntad de manejar a las organizaciones jerarquizadas militares para utilización política. A diferencia que instituciones nuevas que se generan, son instituciones que están proclives a ser instituciones de gobierno, que no respondan a esta lógica de Estado y generan una serie de conflictividad detrás de esto en la teoría política. Con este criterio coinciden los asambleístas Fernando Burbano y Fernando Callejas, quienes argumentan motivos constitucionales para eliminar esta normativa legal. El 158 habla que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son las instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. La creación de este servicio público de protección, además de que se va contra la Constitución, requerirá de ingentes cantidades de dinero. Pero la asambleísta Doris Solís, ex integrante de las filas de Alianza País, sostiene que su bancada votará en contra de la reforma a esta normativa legal. Además tiene un plazo de conformación porque recluta personal civil, tiene que ser capacitado, especializado en el tema, siempre supeditado al Ministerio del Interior, a la Constitución y a la ley. Este debate deberá ser llevado al Pleno. El Código de Entidades de Seguridad Ciudadana consta de 4 libros e incluye la legislación sobre la estructura, procesos y mecanismos que ejecutan las entidades de seguridad que están bajo la competencia del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El uso del cannabis con fines terapéuticos y la prevención de enfermedades crónicas fueron los temas de análisis al interior de la Comisión de Salud, en el marco del tratamiento del proyecto de Código de la Salud. Los comisionados escucharon testimonios de personas que han hecho uso del cannabis para reducir dolores. Además, conocieron datos sobre la obesidad infantil y sus causas. El uso del cannabis para fines médicos y terapéuticos es una de las propuestas que contempla el articulado del libro 2 del proyecto de Código de la Salud y es precisamente uno de los temas de análisis en la mesa legislativa. Los comisionados escucharon varios testimonios de vida de miembros de la Agrupación Nacional de Pacientes con Enfermedades Catastróficas, que han usado el cannabis como medicina alternativa para calmar los intensos dolores derivados de su enfermedad. Es el caso de la esposa de Alexis Ponce, sobreviviente de cáncer de mama. Tuvimos que acudir a este fantasma que recorre el Parlamento y el país, y que no es un fantasma, es parte de las medicinas que ahora hay en el mundo. Una gotita canábica de un spray, no es fumar, no es droga, bastó para que ella pudiera dormir de nuevo. Según el representante de la agrupación, el uso de un medicamento que contiene mínimas dosis de cannabis puede ayudar a enfermedades como la metástasis, Parkinson y epilepsia. El derecho humano a paliar el dolor de los seres que amas tiene que ser entendido y atendido sin prejuicios. En la comisión además se analizó la promoción de salud para prevenir las enfermedades crónicas. El docente Guillermo Paraje manifestó que según datos de organismos internacionales, la obesidad infantil en el Ecuador creció el 1000% en los últimos 40 años. La causa responde a la ingesta de alimentos no saludables, sobre todo el consumo de bebidas azucaradas. A medida en que esas bebidas se vendan sin ningún tipo de restricción a menores, en la medida en que se haga publicidad apuntada a menores, en la medida en que el precio de estas bebidas no refleje el verdadero costo social, entonces el consumo de esas bebidas va a estar por encima de lo que es socialmente óptimo. Según el experto, a nivel general, solo por el consumo de estas bebidas se pierden casi 2000 años de vida saludable. Además, implica un costo económico para el Estado porque provoca otro tipo de enfermedades. Es de alrededor de 1.7 puntos del Producto Interno Bruto. Eso, si mal no recuerdo, son como 1.500 millones de dólares al año. Entre niños y adultos. Las observaciones expuestas se tomarán en cuenta de cara a la elaboración del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Voces y opiniones. Esta semana, durante el programa Tercer Debate, los asambleístas José Chalá y Tito Puanchir analizaron el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Para los legisladores, las modificaciones a la norma deben orientarse hacia una mayor apertura para los medios de comunicación comunitarios.
Actualmente, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional analiza 18 proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, entre ellos el remitido por el Ejecutivo. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas José Chalá y Tito Puanchir se mostraron de acuerdo en eliminar el carácter sancionatorio de la ley. Es interesante el cómo, a partir de la Supercon, no se elimine el carácter administrativo, por ejemplo. Habrá que cambiar, habrá que matizar para que no sea punitivo como se señala. De tal manera que esta ley sea para todos, no construida de cierta manera desde un sector. La redistribución de las frecuencias fue otro eje de análisis. Chalá y Puanchir sostienen que se debe dar prioridad a los medios de comunicación comunitarios. Estos medios comunitarios deben subsistir y la clave también aquí es cómo se democratiza el espectro radioeléctrico. Por ejemplo, aquí la ley de comunicación es una ley que va a ser para todos los ecuatorianos. Y con ello, abrir el debate alrededor del sustento económico para este sector de los medios de comunicación. Tengan un acceso preferencial a los... ¿Directo? Directo a los medios. No, con unos niveles de concurso que sea técnico. Tiene que realmente, claro, debe como una microempresa, debe subsistir, debe administrar de manera disciplinada sus recursos. Según el cronograma de la Comisión de Derechos Colectivos, el proceso de socialización del proyecto de reformas concluirá el próximo 18 de julio. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, mantuvo la tarde de este viernes una reunión con dirigentes de distintas provincias del país. En el encuentro, la presidenta de la Asamblea socializó el trabajo del legislativo en beneficio de la ciudadanía. Los dirigentes aprovecharon la oportunidad para dar a conocer las necesidades de sus localidades y saludaron la gestión de la Asamblea Nacional. Los ciudadanos también aportaron con propuestas que enriquecen la construcción de leyes. Es importante que la ciudadanía conozca que todas las leyes deben traducirse en un beneficio para ellos y que habiendo leyes tan positivas como la que estamos por aprobar, que es la Ley Orgánica de Fomento Productivo, también los ciudadanos deben hacer uso de estos beneficios, de estas exoneraciones que ayudarán muchísimo para el tema productivo y también para el tema de obligaciones con ciertas instituciones públicas. La economista pues cuenta con el respaldo de la ciudadanía de la Amazonía, porque vemos en poco tiempo hay un cambio en la Asamblea Nacional, hay un cambio, hay una democracia que podemos conversar, que podemos dialogar y de paso también entregar proyectos que beneficiará para la Amazonía y también para el país entero. Agenda de actividades. A continuación revisamos la agenda de actividades legislativas para este lunes 9 de julio de 2018. A las 15 horas, la Comisión de Derechos Colectivos recibe a Abel Swin, director de la Maestría en Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja, a Franklin Falconi, docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Cotopaxi, Sadia Sánchez Vega, directora de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Quito, Ana María Costa, representante de la Fundación El Churo, y a los asambleístas Verónica Arias, Henry Cucalón y Amapola Naranjo. Esto para tratar observaciones al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. Será en el 5º piso del Palacio Legislativo. A las 16 horas, la sesión de la Comisión de Derechos Colectivos con el tema sobre observaciones presentadas al proyecto de ley orgánica de las personas adultas mayores, previo a la aprobación del informe para segundo debate. Esto será en el 5º piso del Palacio Legislativo. Y a las 17 horas, el asambleísta Jorge Yunda invita al conversatorio Derechos de las Personas con Discapacidad. Será en el Salón José Mejía Lequerica, en la planta baja del Palacio Legislativo. Y hasta aquí la información legislativa en TVL Noticias Dominical. Que tenga una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.